Es que como muchos otros temas en nuestros días se han como polarizado y entonces esto lo que hace es que lo aleja como del discurso científico y la gente como que se divide, por ejemplo, que los que están a favor de la legalización de la marihuana son como progresistas y liberales y abiertos y los que están en contra son como retrógrados y conservadores, etcétera. Pero en realidad es un tema médico como cualquier otro y puede ser sujeto al mismo tipo de análisis que hacemos en medicina. Y entonces esto es lo que voy a tratar de hacer. No sé cómo va a salir, pero creo que los voy a saturar un poco de información, pero el punto precisamente es como eh, tratar de transmitirles la cantidad increíble de información que hay sobre los riesgos de la marihuana, las distorsiones que hay con respecto a sus riesgos y que ustedes pues tengan una parte por lo menos de la información que yo creo que es de validez y que es científica. Tengo que agradecerle aquí a la Universidad de Reggae y a su presidente Bob Marley por su contribución. Este, una de las cosas que ha pasado es que la marihuana se ha eh, eh, generalizado el uso en muchísimos lugares y se han dado una serie de productos, como pueden ver acá. Se hace ropa de marihuana, se hace helados de marihuana, miles de cosas. Y entonces esto le ha dado como una especie como de normalidad, ¿verdad? Esto ha ocurrido sobre todo en los últimos 15 años y lo que hay es un fenómeno cultural muy interesante. Son una serie como de narrativas en donde de diferente tipo, pero que todas se organizan alrededor del desarrollo como de una ideología en donde se enfatiza el valor del autodescubrimiento, de las experiencias de diferente tipo, escalar el Tíbet, practicar yoga, meditar, comer orgánicamente, como si todas esas cosas fueran la misma cosa y se meten como dentro de una categoría que es como de cosas naturales que se idealizan y la marihuana se ha metido dentro de ese paquete. Sin embargo, es importante sacarla de ese paquete y analizarla más objetivamente. Vean ustedes, por ejemplo, este gráfico es muy interesante. Este gráfico lo que hace es ver en esta curva, no sé si pueden ver mi cursor, eh, Sí, la, señor. la, la gris o azul o gris, no sé qué color es ese, el uso de marihuana durante esos años, se está en la escala horizontal. Y ven como que es inversamente proporcional a la percepción que las personas tienen sobre el riesgo de la marihuana. Entonces, cuando se empieza a hacer un discurso público que la marihuana es inofensiva, entonces, por supuesto que la gente la empieza a consumir más. Y eso se ha dado desde los años 70 hasta la actualidad. Eh, Estos son los estados en Estados Unidos en donde ha habido alguna legislación con respecto a la marihuana. El primero fue Colorado en el 2014. En verde oscuro son los que son estados en donde se ha usado, aprobado el uso recreativo para adultos. En el verde claro, solo para uso médico. En el verde más claro, solamente cantidades de concentraciones bajas. Y en los anaranjados es donde todavía no hay una legislación. Pero como ustedes ven, ya son como, creo que 38 estados en donde se ha legalizado el uso medicinal y unos 24 en donde se ha legalizado con fines recreativos. Brevemente, hay diferentes tipos de cannabinoides. Están los fitocannabinoides, los endocannabinoides y los cannabinoides sintéticos. Como su palabra o como lo dice su raíz, los endocannabinoides son los que producimos. Nosotros, los seres humanos, producimos cannabinoides endógenos dentro de nuestro propio cuerpo y tenemos receptores de cannabinoides. Los fitocannabinoides es como la marihuana que se cultiva y se adhiere o se adjunta a los receptores de endocannabinoides que nosotros tenemos. Y están los cannabinoides sintéticos, como vamos a ver algunos, que son algunos de los productos que se han hecho con fines medicinales de CBD, que también se pegan a los receptores cannabinoides, que hay varios. Los más importantes son
CB1 y el CB2. La marihuana típicamente, hay diferentes tipos, la más importante son la sativa y la índica. Tiene un montón de compuestos químicos, más de 500 compuestos químicos. De esos, 104 son cannabinoides. Hay aproximadamente 18 compuestos que son los que contribuyen a dar el high, lo que da el efecto psicoactivo, ¿verdad? Al fumarla, cuando se quema, se generan un montón de compuestos químicos que ni siquiera han sido bien determinados. La sativa, tradicionalmente es la que tenía más THC. El THC es el componente psicoactivo, el que da el high. Y esto ha cambiado, pero de una manera interesante. Entonces, lo que ocurre es que cuando uno fuma, ¿verdad? Entonces se introduce en la sangre cannabinoides que se pegan a estos receptores que pasan de una membrana a otra y producen una reacción complejísima, ¿verdad? Este no es el lugar como para indicar esto, es como el motivo de una sola charla, de toda esta cantidad de interacciones bioquímicas y moleculares que ocurren a nivel de la sinapsis de la comunicación entre una neurona y otra. Pero ya esto les da una idea de la complejidad de lo que es, desde el punto de vista químico, desde el punto de vista biológico, el fumar marihuana. Entonces, actúa a diferentes niveles en el cerebro, en amarillo, la corteza cerebral, el hipotálamo, está como en anaranjado. El hipotálamo tiene mucho que ver con por qué aumenta el apetito. En el tallo cerebral, que pues por lo cual puede producir tanto como alivio de las náuseas como empeoramiento de las náuseas. En el hipocampus, que es esa zona muy importante aquí, importantísima, tiene que ver con la memoria. Ahora vamos a ver por qué eso es sumamente relevante. En el cerebelo, porque puede afectar la coordinación. Y en la amígdala, que es esta estructura aquí pequeñita que tiene que ver con la regulación de emociones. La marihuana puede ser fumada o puede ser ingerida. Pues el concepto de vida media es eso, que es el tiempo que dura el cuerpo, específicamente el hígado, en eliminar el 50% de una concentración inicial, de una dosis inicial. Entonces, cuando es fumada, el inicio se da en minutos, a veces en segundos. Cuando es consumida, ingerida por comestibles, entonces eso es más lento, entre 30 a 90 minutos, lo cual ha dado ciertas intoxicaciones serias porque la gente espera que sea inmediato y empieza a comer y a comer más brownies y se acaba intoxicando. El efecto dura alrededor de 2 a 3 horas cuando es fumada y puede durar un poco más cuando es ingerida. Y si uno mide la presencia de marihuana mediante exámenes bioquímicos precisos, la intoxicación, o sea, cuánto tiempo se mantiene en el sistema, es aproximadamente como 7 días. Los tiempos de detección, como ustedes ven ahí, son de unas horas en saliva y en sangre. Para alguien que la usa una única vez, se mantiene como 13 días. El que la usa regularmente hasta 45 días y el que la usa habitualmente hasta 90 días. Esto es, ¿verdad? Pruebas en orina. En el pelo se pueden detectar hasta por 90 días. Y aquí quiero hacer un comentario muy, muy importante. La marihuana es liposoluble. Hay sustancias que se disuelven en grasa y hay sustancias que se disuelven en agua. Pues, por ejemplo, hay vitaminas que son hidrosolubles, como por ejemplo, yo que sé, la vitamina C, y hay vitaminas que son liposolubles, como la vitamina A. Entonces, lo que ocurre es que la marihuana se deposita en las células grasas que tenemos en todo el cuerpo, en el hígado, en el cerebro, en el abdomen, etcétera, y se va liberando gradualmente. Por eso es que es posible detectarla mucho tiempo después. Si fuera hidrosoluble, se eliminaría rápidamente en la orina. Otro dato importante es que la concentración de THC en la marihuana ha ido aumentando, se ha ido modificando mediante técnicas genéticas de cultivo. Y entonces, por ejemplo, la marihuana de cuando yo tenía 15 años tenía como un 4.5%, 4% de THC, que es la sustancia activa. Luego ha subido a concentraciones como de 12%
ya alrededor del 2010, 2012. Al día de hoy tenemos concentraciones como de 30% con las cuales cualquier persona que la fume ya alucina, y hay aceites y preparaciones en Uy, vape que tienen hasta 90% de marihuana. ¿Me quería decir algo, Alejandro? perdón, me impresioné y sonó, no tenía el micrófono en mute, adelante. Ok. No, pero vean que interesante. Conforme ha ido aumentando la concentración de THC, el ingrediente psicoactivo, en los años ahí, no sé, 70, la diferencia entre el THC y el CBD, el no psicoactivo, era muy poca. El no psicoactivo se ha seguido muy bajo, mientras que el psicoactivo ha aumentado exponencialmente. Entonces, para que ustedes tengan una imagen gráfica, si esto es una cerveza, pero imaginémonos que vamos a pensar que no es alcohol, sino que es marihuana. Entonces, una cerveza tiene 5% de alcohol. Entonces, imagínense que ustedes en los años 70, si se fumaban un pito de marihuana, consumían aproximadamente un 5% de marihuana. Luego, esto es como un 30% de alcohol de una botella de cerveza. Y esto es un 90% de alcohol. Entonces, ahora es como si usted se tomara una imperial y estuviera llena hasta acá de marihuana, ¿verdad? Entonces, los productos comestibles y algunos de los vapes tienen concentraciones hasta de 90% de marihuana. Esto es otra droga. Sí, imagínense ustedes la diferencia entre tomarse una cerveza que tiene el 5%, 4.5% de alcohol y tomarse una que tenga el 90% de alcohol. Otro fenómeno aquí interesante es en la curva esta, la que ustedes ven aquí abajo, son el consumidores de marihuana en millones, ¿verdad? Va aumentando conforme pasan los años. La curva roja es la potencia promedio, lo que les acabo de enseñar, qué concentración de THC tiene. Como ustedes ven, va aumentando. Y lo que tenemos en esta otra línea son admisiones a la sala de emergencia por intoxicación con marihuana. Como ustedes ven, la admisión a intoxicaciones por intoxicación de marihuana es mucho más proporcional a la potencia que a la frecuencia de consumo. O sea, no se explica nada más porque hay más gente fumando marihuana. Se explica porque la concentración es mayor. En Costa Rica vemos, estos son datos que no están tan actualizados, lamentablemente, pero ha habido del 2006 al 2015, ha habido más de un aumento del 100%. Si podemos ver, dividido por hombres y mujeres, hay un aumento también de aproximadamente, es interesante, como del 85% en esos años de 2006 a 2015 en los hombres, mientras que en las mujeres es como del 140%. O sea, ha aumentado más el consumo en las mujeres, aunque las mujeres consumen menos que los hombres, ¿verdad? Ese es un momento importante. De acuerdo a los estudios del IAFA, Heredia es en donde se reportó más consumo de marihuana. Yo no sé si eso es cierto o son más honestos, pero eso es lo que reflejó las estadísticas esas del IAFA de hace algunos años. La marihuana, hubo un tiempo en donde era legal. Eh, la historia delictiva de la marihuana empieza en 1937, cuando se le ponen impuestos federales para uso médico y se multa el uso recreativo. Ya en 1942 se retira de la farmacopea, estaba metido como dentro del PLM, estaba metido dentro de los diccionarios médicos, digamos. Y en 1970 se prohíbe el uso y se incluye como sustancia controlada, igual que el ácido lisérgico y que la heroína. Eh, entonces, es interesante, durante estos años, en los años 30, se desarrolló como toda una campaña asociando la marihuana y interesantemente un poco lo que ha hecho Donald Trump asociando ciertos vicios y ciertos asuntos con la inmigración. Entonces se asociaba con la inmigración de mexicanos y la inmigración de otros países. Se hicieron dos películas que fueron famosas, que eran de estigmatizar mucho la marihuana y asociarla al crimen, a la eh, inmigración ilegal, a orgías, una serie de cosas. Entonces vamos a empezar viendo algunos mitos sobre la marihuana. Uno es
¿verdad? Uno que es como una ingenuidad, pero se repite mucho y la gente lo repite mucho no solamente con respecto a la marihuana, sino con respecto a otras sustancias, que como es natural, es inofensiva. Eso, ¿verdad? Es muy interesante. Se usan argumentos, por ejemplo, como que la marihuana se ha usado milenariamente por 3.000 años en la India o cosas así. Y la verdad es que, digamos, eso, esa afirmación, que es el uso milenario, lo que hace es como eh, encapsular algunas ideas que no necesariamente son ciertas. Primero, algo puede haber sido usado por uso milenario y ser totalmente inútil o inclusive ser perjudicial. El hecho que sea viejo no quiere decir nada. Luego, el asunto de natural asocia como que no tiene efectos secundarios o como que es algo que es inofensivo, lo cual, como vamos a ver, tampoco es así. Y si uno se pone a pensar el avance que ha tenido, por ejemplo, China en cuanto a su salud pública, no se debe al consumo de hierbas chinas, se debe a la adopción de vacunación y medidas más asociadas con el desarrollo de la medicina moderna en el occidente. Entonces, por ejemplo, los productos naturales pueden ser que sirvan para algo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿verdad? Uno podría pensar que un producto natural es efectivo, o puede ser que no sirvan para nada. También pueden ser inofensivos o pueden ser perjudiciales. Entonces veamos algunos ejemplos. La toxina botulínica. La toxina botulínica, ¿verdad? Se produce en ciertos alimentos enlatados y descompuestos. Es sumamente tóxica. Es de las sustancias más tóxicas que hay. Sin embargo, la usamos en medicina. La toxina, el Botox, lo usamos en cirugía plástica, en cirugía estética y se utiliza, por ejemplo, para el control de los tics, inyectando con Botox cuerdas vocales y ciertos músculos. Por ejemplo, hay una planta que se llama la digitalis que sirve para ciertos trastornos cardíacos y es efectiva, entonces, es efectiva, pero también puede hacer daño. La toxina botulínica es sumamente tóxica y sirve para algo. La homeopatía, hasta donde yo he leído y de acuerdo de un gran documento del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, no sirve y probablemente no hace daño. La manzanilla, por ejemplo, que la tomamos nosotros aquí para varias cosas, pero antes tiene algún poder antiinflamatorio y es inofensiva. Entonces, por ejemplo, esta planta que se usa, es una hierba que se usa mucho en la China para tratar diferentes afecciones y está incluida en muchos de los medicamentos que se venden en tiendas de medicina natural, sobre todo para eh, quemar más grasa. Eh, esta es altamente tóxica, es común en productos para bajar de peso y se asocia a cáncer en el hígado y en las vías urinarias, por más natural que sea. La digitalis, que ¿verdad? Fue aprobada desde 1954 para ciertas afecciones cardíacas por el FDA, es una medicina que puede ser muy efectiva y por supuesto, como toda medicina, puede tener efectos secundarios. Ahora, nada más esto para que ustedes tengan una idea del impacto que puede tener la marihuana y si a ustedes les parece que es como segura. Esto es lo que hicieron fue un estudio en pilotos expertos, eh, eh, pilotos de aviación expertos y que también estaban acostumbrados a probar marihuana recreacionalmente. Y entonces lo que hicieron fue darles marihuana y ponerlos en un simulador. Entonces vean qué interesante. Aquí ven que está el cuadrado pegado con el círculo. Eh, y aquí está el, el, la precisión con que lograron pilotear. Entonces, antes de fumar marihuana, están prácticamente iguales, ¿verdad? Aquí van las horas en la horizontal después de que fumaron marihuana. Esta es la percepción
que tienen los pilotos de cómo fue su desempeño. Y este es el desempeño real que tuvieron a la hora de aterrizar un avión, por ejemplo, de pegar la rueda adelante en el centro de la pista, etcétera. Yo no sé cuáles son todos los parámetros que usan, pero lo que quiero decir es que no solamente se altera claramente la percepción, sino que la persona no se da cuenta que se le alteró la percepción de una manera importante. Muy bien. Esta es otra cosa que se da como una verdad indiscutible que tiene muchos usos, que está probado. Entonces, esto es también muy interesante. Hace bastantes años, bueno, cuando yo era niño, la marihuana era consumida en algunas personas. En Costa Rica se utilizaba como un broncodilatador. Creo que la traían sobre todo de Inglaterra. Y entonces todavía se usaba terapéuticamente. Por supuesto, ahora a nadie se le ocurre usar algo así, pero se utilizó un tiempo para controlar el broncoespasmo. En un artículo reciente que me encontré, bueno, más o menos reciente, ponen esta lista de cosas con que la marihuana puede ayudar. No solamente ver una lista tan grande, uno ya le da como cierta duda de que pueda ser cierto que una sola sustancia ayude para tantas cosas. Más aún cuando estas son cosas como tan diferentes como curar el cáncer, tranquilizar a los perros, detener los episodios de psicosis y sanar las lesiones cerebrales. Sin embargo, esta imagen fue publicada hace un par de años en el New York Times como parte de lo que se dice que la marihuana puede ayudar. Los americanos tienen una expresión que dicen que si algo sirve para todo, no sirve para nada. Yo no estoy tan seguro si eso se aplica a la marihuana, pero creo que algo hay de cierto. La popularización es increíble. Se han desarrollado desde confites de todo tipo, delineadores, supositorios, cuánta cosa se les ocurre a ustedes que tiene compuestos de CBD o de THC. Eso es un mercado que ha habido un aumento, pero logarítmico. Mi producto favorito de la marihuana es por lo menos ese es el que más me ha llamado la atención. Son un gel, un aceite que si la mujer se lo pone en la vagina antes de tener relaciones sexuales, el orgasmo le dura 15 minutos. A mí esto no me extraña tanto, no es un enigma desde el punto de vista científico, no, sino más bien como desde el punto de vista práctico, porque ¿qué hacen los hombres mientras tanto? Se van a la feria del agricultor, visitan a la mamá, mientras termina el orgasmo de la mujer. El Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, perdón, la Academia de Ciencias de Ingeniería, Medicina y Salud, hizo una revisión muy completa de toda la evidencia sobre la marihuana, para qué sirve, y esto es lo que, en resumen, lo que concluye. Hay evidencia concluyente que sirve para tratar el dolor crónico, que disminuye las náuseas, sobre todo en pacientes que están tomando quimioterapia, que la sensación de espasticidad, de estar tieso en una persona que sufre de esclerosis múltiple, se disminuye. Existe evidencia moderada de que es un inductor del sueño en pacientes con apnea obstructiva, en pacientes con fibromialgia, que el dolor no los deja dormir, y en pacientes con esclerosis. Evidencia muy limitada es que aumenta el apetito y aumenta el peso de los pacientes con virus de inmunodeficiencia humana. Disminuye la espasticidad objetiva, medida no por lo que el paciente dice, sino mediante medidas externas objetivas. Hay muy poca evidencia que realmente ayude con los tics. Se puso de moda un tiempo, pero no fue muy efectivo. Y muchas personas la usan para disminuir la ansiedad, lo cual juran que les ayuda, pero la evidencia científica es insuficiente. Es también insuficiente que sirva para el cáncer, para el síndrome digestivo irritable, para el Parkinson, para tratar las adicciones y mucho menos la esquizofrenia, como vamos a ver más adelante. En estos momentos, entonces, ¿qué es lo que tenemos como seguro de que se ha aprobado para condiciones médicas y que tiene componentes relacionados con la marihuana? El marinol, que ven acá en pantalla,
Este es un cannabinoide sintético. Esto es hecho en laboratorio, no es derivado directamente de la planta. Es un componente que se llama el dronabinol, que es un cannabinoide, pero esto no es, ¿cómo se llama? Eh, un, es sintético, es hecho en laboratorio. Luego tenemos el Sesamet, que se usa para controlar los vómitos. Esto es lo que tiene sobre todo, es una cannabinoide que se llama novilona, es sintético también, está aprobado por el FDA, al igual que el marinol. El Sativex es probablemente, creo que la indicación más importante. El Sativex es una mezcla de THC, el componente psicoactivo, y el cannabinol, el componente no activo, en una relación de 1 a 1 aproximadamente. Esto eh, fue aprobado, creo que se vende bastante en Canadá. Este, y el Epidiolex, que si es aprobado por el FDA para tratar específicamente 2 o 3 condiciones neurológicas: el síndrome de Lennox-Gastaut, que es un tipo de epilepsia muy severo; el síndrome de Dravet, que también es un tipo de epilepsia muy severo, de difícil tratamiento. Y esto, no hay duda alguna, por ejemplo, que el Epidiolex es efectivo. No hay duda alguna que es efectivo. Pero por supuesto, como todo medicamento que es efectivo, también tiene efectos secundarios. Entonces, por ejemplo, los pacientes que han sido tratados con Epidiolex, también se les reduce un poco la respuesta inmune, puede haber una disminución del apetito, puede aumentar las enzimas hepáticas, y solamente el 40% de las personas afectadas por este tipo de epilepsia responden positivamente al tratamiento. Entonces es una muy buena cosa que exista, definitivamente es efectivo, pero tampoco es como una pomada canaria, ni tampoco está libre de efectos secundarios como cualquier otro medicamento. Muy bien. Entonces se habla mucho sobre CBD, sobre THC, pero en realidad la ciencia va mucho más atrás de lo que va la popularidad de las medicinas. Entonces, aquí voy a revisar rápidamente, nada más como para demostrarle a ustedes que hay una cantidad de evidencia. Este es un estudio de todos los efectos terapéuticos potenciales que tiene los compuestos derivados de la marihuana, y en realidad lo que concluye este estudio es que en general la evidencia es insuficiente, es una insuficiencia débil, que es necesario todavía recabar mucho más información, que lo único que es evidente es de las convulsiones refractarias por Dravet y por Lennox-Gastaut, y que fuera de eso, en realidad es muy difícil ver qué tan efectiva es los componentes derivados de la marihuana. Una de las consecuencias que a mí me preocupan muchísimo de la popularización equivocada, a mi juicio, de que la marihuana es inefectiva, es el uso de marihuana en mujeres embarazadas para tratar la hiperemesis gravídica. Entonces, esto se está haciendo cada vez más popular. Es muy interesante. En este estudio publicado en la revista esta de obstetricia y ginecología, de los dispensarios de marihuana en Colorado, aproximadamente la mitad de los dispensarios recomendaban el uso de marihuana para la hiperemesis gravídica, lo cual es una barbaridad, ¿verdad? Es como pulperos recomendando medicinas. Y entonces vean ustedes, este es otro estudio sobre las asociaciones que hay entre el consumo prenatal, o sea, en el bebé, la exposición del bebé a cannabis, y lo que les pasa. De 655 niños que estuvieron expuestos, cuyas madres fumaron marihuana durante el embarazo, tienen como grupo peso más bajo al nacer, bajo rendimiento intelectual, sufren más de ansiedad, más depresión, más problemas de destrezas sociales, y un volumen general menor de la masa cerebral. Entonces, esto no es definitivamente inofensivo. Con respecto al cannabidiol, el CBD, que es el que se considera que es más inofensivo, es el que hay como más evidencia de que pueda ser de alguna ayuda, pero sin embargo, hay todavía mucho trabajo por hacer. Lo que no hay duda es que es un negocio enorme. Hay empresas financieras que estudian el negocio de la marihuana porque es un negocio sumamente importante.
Se considera que para este año se van a vender 22.000 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá. El Instituto Nacional de Salud Mental va a invertir 140 millones para investigar médicamente los cannabinoides y solamente 15 millones van a ser para CBD. Pero hay cosas, por ejemplo, que no sabemos cuánto pasa el CBD, la barrera hematoencefálica, entonces cuánto puede tener efectos psicoactivos. Entonces, al día de hoy, como subrayo ahí, cualquier conclusión sobre la eficacia y seguridad no está documentada con los mismos estándares que está documentada una aspirina o un antibiótico, excepto para lo que acabo de comentar, para las convulsiones, para la náusea y para la espasticidad. Un problema que tiene el CBD es la falta de regulación. Ustedes ven que en Costa Rica ya se vende en todas las farmacias o en muchas farmacias, en muchos lugares. Y vean, este estudio ya tiene algunos años. Fue publicado en el Journal de la American Medical Association de 84 muestras que se tomaron al azar de CBD de diferentes dispensarios de CBD. Solamente 26 tenían la cantidad anotada en la etiqueta. Solamente 26. Otros tenían, digamos que si tenía que decir, tenía 50 microgramos, pues no tenía esa cantidad. 18 de esas 84 muestras tenían THC, la sustancia psicoactiva, pero no lo decían. Y 21 muestras tenían menos CBD que lo que decía que era especificado. ¿Por qué? Porque estos productos, como no entran por ejemplo, en nuestro país como medicamentos, sino entran como suplementos nutricionales, entonces no tienen los mismos controles. Y entonces hay una gran liberalidad para ver qué se le pone a cada una de estas marcas. El otro problema que yo tengo es con el término de medicina alternativa o complementaria, holística. Para mí el asunto conceptualmente es equivocado y es así. Solamente existe una medicina. Eso es una ciencia aplicada de las ciencias biológicas de diferente tipo, pero solamente hay una medicina. Entonces, si algo no sirve, no debe ser llamado medicina, porque medicina solamente es lo que alivia algún malestar, algún dolor, algún sufrimiento. Si no sirve, no debe ser llamado medicina. Si sirve, no es medicina alternativa, ni complementaria, ni holística, ni ningún otro término que se haya puesto de moda. Es medicina científica. Es como el ejemplo que les ponía de la digitalis, o por ejemplo la aspirina, que fue derivada del sauce llorón. O sea, una vez que se demuestra que sirve, se hacen estudios controlados, se le ven efectos secundarios, se le ven beneficios, efectividad, y ya es parte de la medicina. Entonces, no es como que existe una medicina científica y una medicina alternativa que es igualmente buena. Eso es un enredo conceptual. El mito 3 es que no es adictiva, como las otras drogas. Esto es bien interesante, esto es lo más frecuente. Mis pacientes y los muchachos adolescentes con mucha frecuencia repiten esto, de que la marihuana no es adictiva. Sin embargo, una manera de verlo es así. Hay muchas maneras de verlo. Por ejemplo, para determinar si una sustancia es adictiva, una de las maneras que se puede hacer es viendo después que una persona la consume por primera vez, cuánto más la sigue consumiendo. Entonces, si tenemos aquí una serie de sustancias, aquí puse algunos ejemplos, la marihuana, el alcohol, la cocaína, la heroína y la nicotina. Entonces, vemos una persona que la consume alguna vez en la vida, qué porcentaje la sigue consumiendo con alguna frecuencia. Con la marihuana es como el 9%, el alcohol 15%, cocaína 17%, 23%. Vean que es interesante, la nicotina es mucho más adictiva que las demás desde esa perspectiva, hecha con este procedimiento de cuántas personas la siguen usando una vez que la han usado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si esa vez que la usó no fue en la vida adulta, sino que fue en la adolescencia? Entonces el asunto cambia un poco. El 17% sigue usando marihuana y entonces ya se nos parece más como el poder adictivo de la marihuana cuando se consume en la adolescencia. Y cuando ya se llega a consumir diariamente, ¿verdad? Llega como a 23%, que es parecido a la heroína. Entonces todo depende de cómo se enfoque el asunto, pero tiene un poder adictivo. Además, ahora sabemos, antes no teníamos esa información tan clara, que si una persona suspende la marihuana después de usarla habitualmente, tiene reacciones de abstinencia como las tiene con la heroína, el alcohol,
la nicotina, con otras sustancias. Muy a menudo a mí se me pregunta como cuál es peor, la marihuana o el alcohol. Pues es una pregunta extraña porque en realidad ninguna tiene ningún valor que lo redima, excepto el pasar un buen rato para la gente que pasa un buen rato cuando se intoxica con marihuana, con alcohol. Pero en cierto sentido es como si me dijeran, bueno, pero ¿qué es mejor? ¿Una sífilis o una marihuana o una gonorrea? Bueno, ninguna de las dos es buena. Las dos son una tragedia. Entonces, es una manera mala de plantearlo, cual es ninguna en realidad es buena. Pero viendo algunas diferencias en el patrón de consumo de alcohol es diferente. Si uno hace una encuesta grande, 7% de las personas que consumen alcohol lo consumen diariamente, mientras el 20% de la gente que consume marihuana. La duración de lo que dura el cuerpo en eliminar el alcohol es como es hidrosoluble, es como 2 a 4 horas, marihuana es como de 3 a 7 días. De tal manera que si usted fuma marihuana 2 veces por semana, literalmente usted pasa intoxicado toda la semana, porque dura un buen rato en eliminarse. Se le traslapa una fumada con la otra. El alcohol es un poco más adictivo aparentemente que la marihuana. La toxicidad del alcohol puede ser, por supuesto, sobre el cerebro en grados avanzados, pero es principalmente en el cuerpo, ¿verdad? A través de úlceras, cirrosis, etc. Mientras que la marihuana afecta más el cerebro, como vamos a ver abundantemente. Las dos se asocian de manera diferente a un aumento de la violencia. Ahora, ¿por qué hay tanta popularidad en la marihuana? Bueno, es una mezcla, como les decía, de factores ideológicos, de eh, popularización por diferentes motivos, pero la otra cosa es que es un negocio enorme. Entonces, en relación con esto de marihuana y alcohol, imagínense ustedes que el principal inversionista, el grupo que ha hecho la principal inversión en marihuana es el grupo Constellation Brands, que es dueño de la cervecería Corona, que apenas en Canadá se legalizó el cultivo de marihuana en forma masiva para uso recreativo y medicinal, invirtió 4 millones en plantación, 4 billones de dólares, perdón, en plantaciones de marihuana en Canadá. El mito 4 es que, ¿verdad? Muchos muchachos a mí me dicen que favorece la creatividad, que piensan más claro, que tienen insights, que tienen perspectivas interesantes, que les da cierta lucidez, que les libera la mente. Entonces, este es un estudio viejísimo ya, de 1987, tiene un montón de años, en donde lo que se hizo fue ver la relación entre el desarrollo de esquizofrenia y el consumo de marihuana entre militares o personas que habían sido reclutadas para el ejército en Suiza. Y entonces las personas que habían consumido marihuana tenían un riesgo bastante mayor, hasta 6 veces mayor, de desarrollar una esquizofrenia si habían fumado marihuana rutinariamente. Esta es otra manera de verlo. Aquí les voy a presentar una gran cantidad de estudios que tienen diferentes perspectivas y eso es lo que me interesa porque todos concluyen lo mismo. No son discrepantes, siendo metodologías muy diferentes. Entonces, aquí lo que se hizo fue tomar personas que habían tenido un primer episodio de hospitalización, y entonces se hizo una historia retrospectiva para ver cuántos tenían habían usado marihuana, alcohol o tabaco antes de tener el primer episodio de psicosis. Y entonces la marihuana es el que más se asocia a la presencia de un primer episodio de psicosis, más que el consumo de tabaco o el consumo de alcohol. Esta es otra manera interesante lo que se hizo fue hacer un estudio de una revisión de la asociación entre cannabis y psicosis. Igualmente, la evidencia es altamente consistente que el cannabis, el uso de cannabis puede ser una causa de la emergencia de psicosis por primera vez y que esto es de una importancia de salud pública. Desde el punto de vista epidemiológico, se han hecho una serie de estudios de asociación y igualmente todos concluyen en lo mismo, que el usar marihuana, particularmente durante la adolescencia, aumenta la frecuencia del riesgo de psicosis.
La otra cosa, como les mencioné anteriormente, es que la concentración de marihuana ha aumentado muchísimo. Y entonces, entre más concentrada esté, más riesgo de que la persona desarrolle psicosis. Este es un estudio hecho en Londres, si no me equivoco, en donde se vio que había una proporcionalidad entre la concentración de marihuana que usaban las personas y el grado de psicosis que desarrollaban. Este es un estudio genético, que es una mezcla de análisis genético y estadístico. Es otra metodología diferente y sugiere que la marihuana aumenta el riesgo de esquizofrenia y que es una relación causal, no es solo una relación, una correlación, sino que hay una relación causal en el tiempo. Bueno, este es otro gráfico sobre cómo ha ido aumentando la concentración de marihuana a través de los años en diferentes lugares y cómo ha ido aumentando también la incidencia de psicosis. Este es un metaanálisis. Metaanálisis es cuando se juntan una serie de estudios, se analizan lo que tienen ciertos elementos en común y se trata de llegar a alguna conclusión de qué es lo que contribuye cada uno de esos análisis y que coinciden. Entonces, en este caso, también lo que tenemos es lo mismo, ¿verdad? Que aumenta el riesgo de desarrollar una esquizofrenia. Si usted ha fumado marihuana durante la adolescencia, es de 3.9 veces mayor a las personas que nunca han fumado. Hay un fenómeno muy interesante y es el efecto que puede tener acumulativo. Al principio puede ser que no se note nada cuando una persona empieza a fumar, pero luego puede irse acumulando el efecto tóxico y desarrollarse los síntomas psicóticos. Entonces, lo que ocurre es esto. Hay algo que llamamos síntomas subclínicos de psicosis. Digamos, el estar paranoide es una forma de psicosis, pero uno puede estar levemente paranoide o puede estar severamente paranoide. Yo inclusive puedo estar tan poco paranoide que se mezcla casi como con la normalidad. Por ejemplo, los adolescentes muy frecuentemente se vuelven muy conscientes de sí mismos y se ponen un poco paranoides de cómo los están viendo, de cómo caminan, cómo hablan, si van por el pasadizo del colegio, que se van a reír de ellos, etc. Pero eso va disminuyendo, es esta curva. Esos síntomas subclínicos de paranoia van disminuyendo en la población y se van eliminando alrededor de los 18 años. Sin embargo, para los que fuman marihuana, esos síntomas van aumentando conforme aumentan la edad. Si vemos otros síntomas subclínicos, que son las alucinaciones, esas tienen un pico ahí alrededor de los 14 años, es muy bajo, pero va bajando a los 18 años. Entre los que fuman marihuana, las alucinaciones se vuelven más bien más importantes. Muy bien. Entonces, perdón. Este es un estudio que es como sumamente contundente, porque es un estudio de aproximadamente 31,000, es un estudio de 3.395.000 personas estudiadas a lo largo de un montón de años, desde 1972 hasta el 2016, en donde mediante una metodología se trata de ver qué proporción de la incidencia de esquizofrenia en Dinamarca se asocia al consumo de marihuana. Y entonces lo que se encontró es una relación directamente proporcional, ¿verdad? La contribución, ¿verdad? El riesgo agregado que contribuye la marihuana para desarrollar esquizofrenia es clarísimo. Este es un estudio muy importante porque los estudios con tanta población son muy poderosos estadísticamente. Es muy difícil que que se llegue a conclusiones falsas con un estudio tan poderoso desde el punto de vista estadístico. Entonces, bueno, podríamos seguir interminablemente. Esto es una cosa muy interesante, que el consumo habitual de marihuana en los adolescentes, lo que ocurre es que disminuye el espesor de la corteza cerebral, lo que se llama el índice de girificación, que se relaciona con el coeficiente intelectual. Y entonces hay un claro efecto de deterioro anatómico, funcional, en las personas que fuman marihuana. Entonces, en resumen,
La psicosis, ¿qué es? Es una alteración severa del pensamiento, en donde la persona pierde contacto con la realidad y el pensamiento se desorganiza en tanto en su forma como en contenido. Esto es un asunto seriosísimo. La persona que tiene un episodio de psicosis puede seguirlo teniendo, puede quedar vulnerabilizada para seguir teniendo problemas de salud mental. Y es lo que se asocia a los trastornos más graves como en psiquiatría, como la esquizofrenia. Eh, el THC, la parte psicoactiva de la marihuana, puede producir psicosis en personas más vulnerables, hace que las personas que tengan psicosis tengan más recaídas y las personas que tienen psicosis tienen más riesgo de hacerse dependientes de la marihuana. Ahora me quiero referir, voy un poco atrasado, pero me quiero referir rápidamente a una fuente mayor de evidencia del perjuicio que puede tener el consumo de marihuana. Hay un estudio este es en un centro en Nueva Zelanda que se llama Dunedin, es la segunda ciudad más importante. Es un estudio que se empezó hace muchísimos años, lleva como casi 50 años. Se estudia todo lo que ustedes se puedan imaginar desde el punto de vista de salud física, salud mental, aspectos sociales. O sea, para decirles, se estudia desde el Apgar de un niño al nacer hasta las deudas en tarjetas de crédito que ese niño tiene a los 40 años. Entonces, este estudio es un estudio de desarrollo humano sumamente importante que nos ha dado una cantidad de información sobre diferentes cosas y muchísimo sobre la historia natural de las enfermedades mentales. Y entonces, una de las cosas que ha permitido estudiar, como es un estudio longitudinal, se puede ver cuándo la persona empezó a hacer algo, digamos, fumar marihuana, y en qué momento le aparece una depresión o le aparece una esquizofrenia o le aparece cualquier cosa. Este estudio se hace en fases, cada cierto número de años se va y se estudia la población nuevamente. Entre todos los estudios que se hicieron estudios de coeficiente intelectual. Entonces, se hicieron estudios, ¿verdad? Y cuando eran niños, a los 18 años, a los 21, a los 26, a los 38, etcétera. Y entonces, hay una evidencia importante que el efecto de la marihuana es neurotóxico y que disminuye la capacidad intelectual. Entonces, si ustedes ven aquí en el azul oscuro, el verde oscuro, es personas que nunca han fumado marihuana, y estos son los que han fumado marihuana. Hay un deterioro en la memoria para codificación, en la memoria retardada, en la velocidad de procedimiento y en las funciones ejecutivas. Vean qué importante ustedes esto para acá. Aquí tenemos la escala de coeficiente intelectual en estos dos gráficos, la escala de coeficiente intelectual. Aquí tenemos divididos a los que empezaron a usar infrecuentemente a los 38 años y aquí los que usaron frecuentemente a los 38 años. Aquí tenemos los que empezaron a usar en la adolescencia y aquí tenemos los que empezaron a usar en la vida adulta. Entonces vean, en los que empezaron a fumar en la adolescencia, hay una caída del coeficiente intelectual de la niñez a los 38 años. Cuando eran infrecuentes. Cuando son frecuentes, la caída es mucho mayor. En los que empiezan a fumar en la vida adulta, no se da la caída porque el coeficiente intelectual mejora un poquito con la edad, por la cristalización de la inteligencia. Pero en los que empezaron a fumar en la vida adulta y lo hicieron frecuentes, sí les cayó el coeficiente intelectual. O sea, no sé cuánto enredo les hice, es un gráfico medio difícil, pero no hay duda alguna que la marihuana disminuye el coeficiente intelectual. Entonces, ¿cuánto lo disminuye? Aquí están el periodo de diagnóstico, digamos, si los estudiaron a los 13 años, a los 18 años y a los 38 años. Bueno, cuando los estudiaron a los 18 años, la caída del coeficiente intelectual es esta, lo que está aquí, es alrededor de 8 puntos en coeficiente intelectual. Entonces, si ustedes dicen, bueno, ¿qué pasa si una persona pierde 8 puntos de coeficiente intelectual? Perdón. Si una persona pierde 8 puntos de coeficiente intelectual, bueno, es interesante. Por ejemplo, si usted tiene un coeficiente intelectual de 120 y pierde 8 puntos y acaba con 112, usted lo que hizo fue pasar como del percentilo
80 al percentilo 70, 60 de coeficiente intelectual, todavía está sobrado. Pero si usted tiene un coeficiente intelectual promedio, digamos que tiene 100, y entonces se le apean 8 puntos, usted acaba con 92, y entonces pasa de estar en el percentil 50 a estar en el percentil 27 o algo así. Entonces ahí sí tiene un impacto enorme sobre su posible productividad y sobre su posible desempeño. Esto es un poco más de lo mismo. Cuando se ven los que fuman y los que no fuman, hay un deterioro de funciones neurocognitivas. Esto es lo que les decía anteriormente. El cerebro del adolescente está en constante cambio y hay un proceso que se da de girificación. Es como esos surcos que separan los lóbulos cerebrales y entonces hay un deterioro de la girificación, el índice de girificación que se correlaciona con coeficiente intelectual va disminuyendo. Muy bien, pero esto no es todo. La asociación entre el uso de cannabis en la adolescencia aumenta el riesgo de depresión, de ansiedad y de riesgo de suicidio en los niños y adolescentes que utilizan marihuana. El cerebro, ¿verdad? Es un órgano en construcción, como les decía, es sumamente plástico. Entonces, lo que pasa en esa edad puede ser determinante y puede ser irreversible. Por eso es que es tan importante que tomemos conciencia sobre esto y que lo analicemos con cuidado. Es muy diferente si un hombre a los 35 años empieza a fumar marihuana a que si un adolescente empieza a fumar marihuana a los 13 años. Es muy diferente si un adolescente empieza a fumar marihuana a los 13 años y su papá es depresivo o tiene una mamá esquizofrénica o un familiar cercano bipolar. El riesgo de toxicidad es muchísimo mayor. Entonces hay una serie de efectos. Este es un estudio, ya tiene algunos años, pero es por la directora del Instituto Nacional de Salud Mental, la doctora, del Instituto de Drogas y Farmacodependencia de los Estados Unidos. Es una gran autoridad en el campo y revisa los efectos deleterios sobre la cognición y sobre el estado mental. Otro mito es que la marihuana no se asocia a conductas violentas. En realidad, no es así. Es un tipo diferente de violencia, por ejemplo, el que produce el alcohol. No hay duda alguna que el alcohol produce violencia, pero la marihuana tiene un efecto sobre la violencia. Por ejemplo, en consumidores persistentes de marihuana, el riesgo de involucrarse en actos violentos aumentó 2.8 veces. También aumenta el riesgo de hacerse daño o de suicidio, aumenta el riesgo de mortalidad, sobre todo en muchachos que están deprimidos. Los muchachos deprimidos tienden a usar más marihuana que los no deprimidos y les aumenta el riesgo de mortalidad, les puede profundizar la depresión. También este es un estudio hecho en Londres, en donde se vio la continuidad que había entre el uso de cannabis y el cometer hechos violentos a lo largo de la vida. El riesgo es de 7 veces mayor cuando hay un consumo previo de marihuana. Entonces, sí se asocia con violencia. Entonces, no hay duda alguna que la marihuana produce una serie de problemas, delitos violentos, y que hay una evidencia causal de que esto es así. No es un asunto nada más correlacional. En general, se tiende a mezclar la marihuana con el alcohol, ¿verdad? Hay una idea equivocada que como que si fuéramos a fumar marihuana vamos a dejar de fumar alcohol. Eso no ha ocurrido, no está ocurriendo y no va a ocurrir. Desde que se legalizó el uso recreativo de la marihuana, se ha documentado un aumento de los accidentes fatales, o sea, donde se muere alguien por el uso simultáneo de drogas. Hay un aumento del 44% de accidentes fatales asociados a la combinación. En Washington State, que se aprobó el uso desde el 2012, el aumento de accidentes por alcohol y marihuana ha aumentado en un 15% por año. En el 2016, los accidentes con alcohol y marihuana fueron 2 veces más frecuentes que accidentes solamente con alcohol
y 5 veces más frecuentes que accidentes solamente con marihuana. Es interesante que el 53% de los choferes entre 16 y 20 años en Estados Unidos pueden empezar a manejar con un permiso a los 16 años. Juran que manejan mejor bajo el efecto de la marihuana, pero ya cuando son más experimentados, entre 25 y 35 años, solamente el 17% considera que es así. Como ustedes ven aquí, la curva roja son accidentes letales, donde ha habido muertos por consumo mezclado de drogas. Como ustedes ven, son mucho más letales cuando se consumen drogas. Por ejemplo, vean la curva verde, es cuando solamente se consume marihuana. La letalidad es mucho menor. Entonces, eso es un problema porque la gente va a seguir consumiendo alcohol y marihuana. Luego hay un montón de ideas que la marihuana solamente cosas buenas nos puede traer, ¿verdad? La gente dice que va a disminuir al descriminalizarse, legalizarse, entonces va a disminuir el narcotráfico y la violencia social, el narcotráfico. Otro argumento que se utiliza es que al legalizarse y normalizarse, entonces se van a poder obtener impuestos producto de la venta legal de marihuana. Todo esto suena bien. Yo estaba convencido cuando empecé a estudiar esto, que esto era posible y me interesaba mucho ver cuáles eran esos beneficios, pero lamentablemente no ha sido así. Colorado, que fue el primer estado, es un buen ejemplo, como un caso de estudio para ver qué es lo que ha pasado con la marihuana y estos beneficios. En estos momentos, si uno suma todos los dispensarios de marihuana, es mayor que el número de Starbucks y el número de McDonald's juntos que hay en Colorado. Vean ustedes el total de ventas de marihuana en Colorado desde que se legalizó en el 2014, aquí por el 2018-2019, ha aumentado en una cantidad increíble la venta de marihuana. ¿Qué ha pasado con la tasa de criminalidad en Estados Unidos? La tasa de criminalidad en Estados Unidos, la curva naranjada, ha ido bajando lentamente, mientras que la de Colorado, a partir de 2014, con la legalización, ha ido aumentando un poco. Estas son estadísticas del estado de Colorado. Estas no son estadísticas de ningún centro en contra de la marihuana ni nada por el estilo. El cultivo ilegal ha aumentado. Ahora voy a comentar por qué. El crimen organizado se ha duplicado de 31 asesinatos en el 2012 asociados a esto a 119 en el 2017. En el departamento de correos en el 2010 detuvo 57 libras de marihuana que estaban siendo contrabandeadas a otros estados. En el 2017, 2001 libras. Las tasas de hospitalización por intoxicación con marihuana aumentaron del 2000 al 2015 en un 150%. Y marihuana fue la causa más frecuente de expulsión de muchachos del colegio y denuncias por actos delictivos. En California han habido otros fenómenos y las ventas no llegaron a hacerse, lograr lo que se esperaba. Ahora voy a comentar por qué. Después de este slide, California produce 15.5 millones y consume solamente 2.5 millones. El resto se exporta a Mississippi, Illinois y otros estados en que es ilegal y el precio es mayor. Entonces, lo que ha habido es un fenómeno de economía de escala, como les comenté con la Constellation y la cervecería, que han hecho inversiones grandes, y entonces la promesa de que la legalización de la marihuana iba a ayudar también a los productores pequeños no se ha cumplido, más bien lo saca del mercado por la economía de escala. Bueno, aquí es una persona que está a cargo del control de drogas en California. Dice que no han tenido más reacción que seguir luchando contra el narcotráfico porque no ha disminuido. Y el ingreso ha aumentado, por supuesto. El ingreso, eso no hay duda alguna. Algo que definitivamente ha ocurrido es que ha aumentado el ingreso por impuestos, pero no ha ocurrido en la manera como se esperaba. La razón, tal vez para devolverme, la razón por la cual esto ha ocurrido es esto. Cuando la marihuana se legaliza, entonces se exigen una serie de controles, licencias, etcétera. Entonces aumenta el precio de la marihuana legalizada y al competir con la marihuana ilegal,
entonces está en muy mala posición. Y entonces mucha gente sigue consumiendo marihuana ilegal en lugar de la legalizada por varias razones, porque es más barata, porque cuando está legalizada se limita la concentración, cuando no está legalizada se puede hacer con cualquier concentración. Entonces, lamentablemente esto no ha tenido los resultados que se quería y esto se ha vuelto muy complejo. A veces la gente me pregunta, bueno, ¿pero qué ha pasado en Uruguay, que fue de los pioneros en el 2013? Los legisladores les ha costado muchísimo ponerse de acuerdo, no sé si todavía lo han hecho, pero no ha disminuido el crimen organizado alrededor del narcotráfico. Las ventas, a raíz de la gran cantidad de venta ilegal, solamente 17 de los 1.000 dispensarios que hay las pueden vender porque hay problemas con represalias legales financieras que hace que la gente no quiera invertir en la marihuana legal. Lo que les comentaba, que tiene concentraciones más bajas, entonces es menos apetecida. Entonces el mercado sigue siendo muy, muy importante en Uruguay y solamente 1/3 de los consumidores las compran en las farmacias. Lo que sí han hecho muy bien es manejar el tema del CBD y la marihuana medicinal en forma más responsable. No, esto es igual de Uruguay, el aumento de homicidios no ha ido disminuyendo. En México, cada vez más niños se ha duplicado el consumo de marihuana en niños muy pequeños, 10, 11 años de edad. ¿Por qué la gente lo usa? Y la gente lo usa porque es divertido, a pesar de todo este montón de cosas malas que puede traer. Pero lo que no hay duda alguna es que la legalización aumenta el consumo en gente joven. En este gráfico ustedes ven el porcentaje de personas de 12 años de edad o mayores que usaron marihuana en el año previo en que los estados la legalizaron. Entonces, el 0 aquí es el año de legalización. Como ustedes ven, los jóvenes, adolescentes muy jóvenes, empiezan a fumar más marihuana en todos los estados en donde se ha legalizado con respecto a la tendencia que venía anteriormente. Los efectos más frecuentes, la gente busca un estado de relajación, euforia, aumento en la percepción sensorial, perciben emociones que son reveladoras, que los iluminan, se sienten más profundos, más filosóficos, más lúcidas. Hay una alteración de percepción del subjetiva del tiempo, los helados saben riquísimos, a alguna gente le facilita el sueño. Los signos, cuando los muchachos empiezan a usar, son los ojos rojos, el uso súbito de lisina y otros vasoconstrictores, aumentos inusuales olvidos inusuales más frecuentes, eh, empiezan a dar con pipas, con papeles, cuando se los encuentra siempre son de un amigo, uno empieza a sentir olores diferentes, inusuales, empiezan a usar ropa que es más como de la cultura, del consumo de la marihuana, justo por el incienso, problemas de que no les alcanza la plata, y se ponen más sensibles, más ideológicos, defienden con mucha vehemencia el consumo de la marihuana y temas relacionados con las drogas. Los efectos indeseables agudos, algunas personas no se divierten mucho con la marihuana, les dan ansiedad y ataques de pánico, alguna gente se pone francamente paranoica con un primer consumo, pues puede haber confusión, puede haber un trastorno delirante. Hay gente que alucina, sobre todo con concentraciones más altas del 30%, puede dar aumento de la frecuencia cardíaca, puede caerse la presión arterial. Las funciones ejecutivas del sistema nervioso central, como ya he ilustrado abundantemente, se afectan: la atención, el tiempo de procesamiento, la memoria verbal inmediata, la capacidad para organizar la información más compleja, y hay un deterioro de la coordinación visomotora. A nivel de la salud médica, aumenta los bronquitis. Es interesante que en los adultos, cuando fuman, el riesgo de tener un infarto al miocardio aumenta en manera importante en las primeras 5 horas. En la primera hora, 5 veces más riesgo. Luego va bajando un poco conforme avanza el tiempo, pero en la primera hora el riesgo de infarto cardíaco es importante. Los adultos que han usado por marihuana irregularmente tienen menos conexiones neurales en estas zonas, en el precunio, que es el que controla la autoconciencia y el nivel de vigilancia, en la fibria, que tiene
mucha relación con la capacidad de memoria y el aprendizaje, y en la subcorteza prefrontal, en donde se forman los hábitos y rutinas. Y en la corteza prefrontal, que son las funciones ejecutivas, que son las más importantes para un buen desempeño. Hay otros efectos sobre el sistema nervioso central que ya no voy a pasar rápidamente. Lo más importante es la gran pérdida de motivación que experimentan los muchachos cuando están fumando marihuana regularmente. Y los muchachos fuman marihuana por una serie de factores. Aquí se me pegó la computadora, pero lo hacen algunos por curiosidad, otros para adaptarse al grupo, por presión de pares. También cuando lo facilita, cuando empiezan a consumir tabaco y alcohol. Algunos se tratan la depresión y la ansiedad y los problemas de atención con marihuana o para enfrentar otras situaciones. Y es muy frecuente cuando los padres consumen marihuana, los hijos consumen marihuana también. Entonces, para ir cerrando un poco hacia la carrera, la marihuana pienso que no debe legalizarse, debe descriminalizarse. Costa Rica no debe aprobar ninguna ley para cultivar marihuana legalmente. Creo que eso sería un desastre. Los que promueven la ley dicen que la van a controlar. Yo me pregunto si lo controlan como controlan el alcohol en los menores. Ahora la venta de alcohol a los menores, no me imagino cómo puede ser la marihuana. Si se llegara a descriminalizar, debe ser prohibida para menores de edad, cero consumo, ninguno, absoluto. No existe ninguna evidencia científica que demuestre que el CBD tiene capacidades medicinales más allá de lo que mencioné del síndrome de Dravet y algunas condiciones más. Y las sociedades que están legalizando la marihuana, a mi juicio, están haciendo como un experimento social muy peligroso, que consecuencias que todavía no podemos predecir. A mí me preocupa muchísimo que vamos a tener una generación con un aumento mayor de esquizofrenia, de diferentes psicosis, de síndromes de desmotivación, lo cual va a tener un impacto enorme sobre la calidad de vida, no solamente de estas personas, sino de las familias, sino a nivel de la productividad económica del país, si se llegara a generalizar el consumo de marihuana a través de la legalización del consumo recreativo. Entonces, para terminar, quiero compartirles esta frase de un periodista norteamericano muy famoso que dice que para todo problema complejo siempre hay una solución que es clara, sencilla y equivocada. El problema de la violencia, del narcotráfico, etcétera, no se va a arreglar legalizando la marihuana. Eso es un fenómeno, como hemos visto, mucho más complejo, que sociedades que nos llevan muchos pasos adelante se están tratando de resolver, no es necesariamente con muy buenos resultados. Para terminar aquí, les comparto este código. Este código lo pueden escanear y les va a bajar un PDF con un artículo que escribí para Acta Médica Costarricense, un editorial en donde resumo estos conceptos y otros más. Para los que tengan menos ganas de leer, este es un artículo que resume lo mismo, pero en una página en el periódico La Nación. Lo pueden escanear también. No sé si les dio tiempo de escanear este otro. Voy a dejarlo unos segundos. Este es el que apareció en el periódico La Nación. Muy bien, y eso sería. Muchísimas gracias por la atención y disculpen por los problemas técnicos y el gran atraso. Muchas gracias, doctor. En primer lugar, voy a abrir aquí el espacio por si tienen alguna pregunta o comentario. Creo que la charla está de muchísimo provecho. Y tal vez, doctor, ahí sí puede poner ya la cámara para poder verle. Voy a quitarle aquí la posibilidad de compartir pantalla, precisamente para ver. Vamos a ver, aquí voy a quitar compartir pantalla. Ya deberíamos de poder. Ok, y voy a ver, doctor. No sé si hay alguna pregunta o comentario que les gustaría hacer. Pueden escribir al chat. Me parece que la conversación está sumamente interesante. Sé que también acá hay muchas personas que están en el lado de medicina corporativa. No sé, doctor, si se han hecho estudios, ¿verdad?, relacionándolo. Lo vimos en el caso de los pilotos, pero más para el perfil de médico de medicina de empresa, que los tenemos en servicios compartidos y todo, si hay algo que se haya hecho o digamos
no sé, en su experiencia, ¿verdad? Lo que haya visto con trabajadores de oficina, por ejemplo. O si podemos extrapolar lo que se hizo con los pilotos. Sí, sí, pues yo no conozco, digamos, estudios que se hayan hecho acá. Si hay evidencia, ¿verdad?, sobre cómo afecta negativamente el desempeño en todas las funciones, ¿verdad? Y lo que interesante es esto, y es que da la percepción subjetiva de que las cosas se hacen mejor, al Ujú. mismo tiempo que deteriora el desempeño, sobre todo en funciones intelectuales. Entonces, hay una gran cantidad de estudios, por ejemplo, de que se ponen muchachos bajo el efecto de la marihuana a hacer exámenes de matemáticas y a juzgar que también lo hicieron, y siempre hay una desproporción enorme entre su percepción subjetiva, que siente que lo hicieron muy bien, y el deterioro que tuvieron comparando cuando no estaban bajo el efecto de la marihuana. Entonces yo me imagino que en el ambiente laboral no puede ser diferente, son las mismas Perfecto. funciones. Ok. Tal vez antes de hacer otra pregunta, ¿a alguien le gustaría hacer alguna pregunta? Deberían de poder desbloquear el micrófono, si no por medio del chat. Ok. Creo que sí. Si no tenemos y sabiendo que son las 8:30, lo podemos dejar así de mi lado. Más bien súper interesante, doctor. Vamos a publicar la grabación de esta conversación tan interesante, sobre todo por la cantidad de estudios. La pregunta que le quería hacer era más, digamos, a nivel de salud pública, si ha tenido conversaciones, sea con las diputaciones actuales o a nivel de gobierno, instituciones públicas. ¿Cuál es el sentir que usted ve de verdad? Y nosotros, sobre todo, y siendo parte del ecosistema de salud privada más grande, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted ha ido percibiendo? ¿Sí? No, en realidad es que lo que ha ocurrido es que sí hay una aprobación de un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa sobre la marihuana para fines medicinales, ¿verdad? No para fines recreativos. Hay un proyecto para fines recreativos, pero eso no ha sido aprobado. Lo Ok, que sí fue aprobado es para fines medicinales, este, y yo no he tenido ningún contacto con el Ministerio de Salud en este sentido, pero este, entiendo que el gobierno está promoviendo el proyecto de legalización para fines recreativos. ok, ok. No, no, muchísimas gracias. Voy a pasarles acá por el chat los dos links que tuve tiempo de agarrarlo y también el video de la sesión anterior que tuvimos. Si no tenemos más preguntas por el momento, doctor, de verdad, muchísimas gracias por el tiempo y por producir esta charla. Ah, bueno, perdón, aquí hay. Carol nos pregunta, ¿hay algún estudio actual que tenga resultado de la asociación de consumo de marihuana y el incremento de los niveles de ansiedad? Sí, este, eh, eso es precisamente con la popularización del uso de la marihuana, este, estamos viendo, es muy interesante, es como una curva de Gauss. O sea, lo que estamos viendo es esto, que el consumidor, cuando los muchachos empiezan a tomarla, a consumirla para tratar la ansiedad, algunos de ellos, una cantidad importante, experimenta algún beneficio, pero cuando se vuelven consumidores crónicos, generalmente de varios años de evolución de consumo crónico, empiezan más bien a experimentar ataques de ansiedad y ataques de pánico, que más bien les disminuyen si disminuyen el consumo de la marihuana. Y esto ocurre, es muy interesante, no sabemos la explicación, ocurre tanto con la ansiedad como con las náuseas. La marihuana es efectiva para disminuir las náuseas inicialmente, y cuando los muchachos o las personas las han consumido por años, estamos viendo casos en las salas de emergencia de personas que llegan con vómitos intratables y que son consumidores crónicos de marihuana, y más bien les produce lo que les aliviaba al inicio. Y eso Wow, lo vemos con las náuseas y con la ansiedad. muy interesante. Creo que alguien puso otra pregunta, pero no sé si la... Voy a ver, yo puse, no, yo puse los dos artículos que te puso y Carol dice, ¿y se ha visto algún efecto positivo del CBD? Sí, sí, como les digo, el CBD es el que tiene la lista más grande de posibles efectos positivos. Hay personas que dicen que le alivia la ansiedad,
hay personas que dicen que les ayuda a conciliar el sueño, hay personas que los usan para ciertos malestares de dolor, etcétera. Pero, como les digo, la evidencia en realidad es poca. Sí, sirve para algunas cosas, como las que mencioné anteriormente, y está bien documentado que sirve, pero no para ese uso masivo de indicaciones que les mostré en una de las diapositivas. Entonces, son, ¿verdad? Estas, la gente, y, digamos, lo que más lo usa sobre todo es para náuseas, para ansiedad, para dormir. Y para dormir y para ansiedad, parece que tiene algún efecto positivo, pero puede ser transitorio. Ok. Más bien, doctor, muchísimas gracias. Gracias a todos los que se conectaron y más bien le agradezco porque hemos tenido varias de estas sesiones y cada vez, ¿verdad? Vamos profundizando en diferentes temas y este era uno que estaba de muchísimo interés. Nuevamente, muchas gracias y feliz noche a todos. Hasta luego, doctor. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.